Buenas tardes, soy Seth Raciel Elías, soy estudiante de enfermería de tercer semestre. Esta es la continuación directa de mi última video que hice. Espero que sea de su agrado. Muy bien, ahora les voy a dar una pequeña lista de dónde podemos aplicar los fármacos. El primero es en diagnóstico de enfermedades, también en la prevención de las enfermedades con las vitaminas, los antiinfecciosos. También pues al eliminar o suprimir los parásitos, ya sea con antibióticos, antiquimioterápicos, etcétera. También en el alivio de los síntomas de las enfermedades. También en la agricultura se pueden usar. Sí, esto pues en el crecimiento de las plantas se usan. Sí, cuando son genéticamente modificados. En la eliminación de insectos y las otras plagas de los mismos. También pues en aspectos sociológicos como pues control de fertilidad, en la criminología también se usan, en la farmacodependencia y también en la contaminación ambiental. Muy bien, ahora les voy a hablar sobre la farmacognosia, que en resumidas cuentas es el origen de los fármacos. Los fármacos tienen varias fuentes. La primera es la vegetal, que es obtención de una planta o parte de ella, por ejemplo los opiáceos, la morfina, la codeína. La otra es de origen animal, que es de obtención de algún mamífero, sus hormonas o sus anticuerpos. De origen mineral, pues es de la naturaleza mineral, por ejemplo las sales minerales, los gases, los sintéticos, que estos son por síntesis química y esta es la principal fuente de obtención de los fármacos. La semisíntesis, que esta trata de la modificación de la estructura química de las moléculas naturales, ¿sí? Y la biotecnología, que es la hibridación o la transferencia genética y la terapia genética, ¿sí? Es la recombinación del ADN. Les voy a añadir otras dos ramas de la farmacología. La primera es la farmacología indicada. Esta estudia las indicaciones, contraindicaciones, preparados, vías de administración, posología, incompatibilidad e interacciones de los medicamentos. Si son incompatibles, qué efecto tienen si se combinan juntos, si es tóxico o no tóxico, las interacciones entre ellos, si actúan mejor combinados o separados. La otra es la toxicología. Esta es la ciencia que se ocupa de los efectos perjudiciales de los fármacos y otras sustancias químicas responsables de las intoxicaciones. Ahora muy bien. Hemos estado hablando de las drogas o de los fármacos, pero no mencionamos su definición. Una droga es cualquier sustancia natural o sintética que altere el estado fisiológico de un organismo. Se clasifica en drogas medicinales o fármacos, o en drogas no medicinales o sociales. En drogas medicinales, pues estas son sustancias empleadas en algún tratamiento, prevención y diagnóstico de enfermedades, como ya les había mencionado en la clasificación de los medicamentos. Y en las drogas no medicinales, pues son sustancias ilegales, por ejemplo la cannabis, la heroína o la cocaína. Y las sociales, que son sustancias legales, como la cafeína, nicotina, el alcohol. Todas estas pues producen una adicción a corto o largo plazo al que los consume, y pueden tener en la nicotina o el alcohol pues muchos efectos perjudiciales hacia la persona. La definición de fármaco pues es cualquier sustancia capaz de modificar la actividad celular. Como dato, el fármaco no origina los mecanismos o reacciones desconocidas por la célula. Lo único que hace es estimular o inhibir los procesos propios de la célula.
Con los antagonistas, estos pues se dedican a la inhibición de la célula, y los agonistas pues de estimular a la célula, ¿sí? Así que cualquier efecto que hace un fármaco, la célula ya lo tiene provisto. Lo único lo que hace el fármaco, por así decirlo, es activarlo. Muy bien. Una vez visto esto, les voy a hablar más de definiciones, como la de los receptores. Estas son las moléculas con las que los fármacos son capaces de interactuar selectivamente, énfasis en esa palabra, generándose como consecuencia de ello una modificación en la función celular. Algunas otras que vamos a ver: la afinidad, que es la capacidad de unión o fijación del fármaco al receptor; y la actividad intrínseca, que es la capacidad de producir la acción físico-farmacológica después de la unión del fármaco al receptor. Muy bien, ahora les voy a hablar de otros dos conceptos, ¿sí? Son los en los que se dividen el efecto del fármaco. Son los agonistas. El agonista se une al receptor a un receptor específico para desencadenar una respuesta inhibidora o excitadora, ¿sí? Los agonistas puros se unen al receptor específico solamente, lo cual provoca una respuesta muy eficaz, ¿sí? Esta respuesta pues es el efecto que se busca que haga el fármaco. Un agonista parcial también tiene afinidad al receptor, pero provoca una respuesta de menor intensidad. Ahora, la contraparte del agonista es el antagonista. Este posee una afinidad por un receptor en específico, igual que el agonista, pero carece de una respuesta, ¿sí? Por así decirlo, tiene la afinidad del receptor, pero carece de la eficacia, ¿sí? Solo ocupa el lugar del receptor, haciendo que pues otro no se puede unir, ¿sí? Si el antagonista toma el lugar del receptor, pues otro fármaco o sustancia química del organismo ya no puede entrar al receptor de la célula, haciendo que la respuesta que vaya a hacer esa sustancia ya no la haga, lo cual se denomina una inhibición, lo contrario de un agonista, que pues también es inhibidora o excitadora de la respuesta. Estos dos tipos de fármacos, los antagonistas y agonistas, pueden ser reversibles mediante varios procesos, como el metabolismo o cuando la célula asimila el espacio del receptor, dejando libre para otro. También son irreversibles, ¿sí? Estos pues cuando se pegan al receptor ya no se quitan, ¿sí? Ya se quedan ahí hasta que la célula pues entra en apoptosis, hasta que llega su tiempo de vida programado, y pues al momento de morir pues ya deja camino a otra célula, la cual ya no tiene el espacio del receptor ocupado. Hablando de otro tema, miren, todos los fármacos contienen un principio activo, ¿sí? Esta sustancia es la sustancia farmacológica que tiene las funciones terapéuticas, ¿sí? La que hace el efecto que decíamos. Pero los medicamentos no están hechos en su totalidad por el principio activo, sino que tienen otro que es el excipiente. Este es un producto inerte que le da la presentación o forma y el volumen al medicamento, ¿sí? Son los que le dan el volumen a las tabletas. Tal vez si sería de puro principio activo no tendría un buen tamaño. Si es de puro principio activo no tendría un buen sabor, porque los excipientes también son los que le dan el sabor al medicamento, los que le dan la textura, por así decirlo. Los medicamentos tienen un efecto, ¿sí? El efecto pues es la reacción generada por la célula tras haber sido estimulada por un fármaco. Son 4 tipos de efectos. El efecto terapéutico es el efecto que se busca que el fármaco haga, ¿sí? Es por el cual pues se administra. Un efecto secundario o colateral, ¿sí?
pues son otros efectos que hace el fármaco que no son los que se buscan. Y el efecto tóxico, pues es más grave que el secundario, pues ya que ponen en peligro al paciente. Esto ya se puede decir una sobredosis, el efecto tóxico, porque puede también, en lugar de la salud, pues ya puede darle la muerte al paciente. Y también pues las alergias a los fármacos, esto ya depende del paciente, ¿sí? Como último punto les voy a hablar de los nombres de los fármacos. Sí, esto es muy simple de entender, porque nomás pueden tener dos tipos de nombre. El primero es la medicación genérica, sí, es aquel que se vende bajo la denominación de su principio activo. Y el otro es el nombre comercial, es el nombre de la patente, por así decirlo, el nombre de la marca. Por ejemplo, la dipirona, pues es el nombre de la patente, porque su principio activo es el metamidazol sódico. Lo mismo pasa con la aspirina es el nombre de la marca, de la patente, y su principio activo es el ácido acetilsalicílico. Con eso doy concluido el video de la semana. Espero que hayan entendido los puntos que he mencionado. Y pues eso es todo. Recuerden, este es un resumen de la clase. Es sacado pues, de mis apuntes y de lo que entendí. Si las cosas no son exactas, pues perdón. Es así como lo entendí, pues y así es como lo explico. Así que nos vemos.